La disciplina del estudio. Caleb Coulton dijo: el que estudia solo a los hombres, obtendrá el conocimiento del cuerpo sin el alma. El que estudia solo libros, obtendrá el conocimiento del alma sin el cuerpo. El que a lo que ve añade observación, y a lo que lee añade reflexión, está en el camino correcto del conocimiento, siempre que al escudriñar los corazones de los demás no descuide el suyo. El propósito de las disciplinas espirituales es la transformación total de la persona. Su meta es la de reemplazar los antiguos hábitos destructivos de pensar por unos nuevos hábitos que producen vida. En ninguna parte este propósito se ve más claramente que en la disciplina del estudio. El apóstol Pablo nos dice que la manera de ser transformados es por medio de la renovación de la mente. Romanos 12, versículo 2. El entendimiento se renueva al aplicarle aquellas cosas que lo transformarán. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad. Filipenses 4, 8, la disciplina del estudio. Es el primer vehículo que nos lleva a cumplir con el precepto. En esto pensad. Por tanto, debiéramos regocijarnos por el hecho de que no quedamos entregados a nuestros propios artificios, sino que se nos han dado los medios de gracia de Dios para la transformación de nuestro espíritu. Muchos cristianos permanecen como esclavos de los temores y de los afanes, simplemente porque no aprovechan la disciplina del estudio. Pueden ser fieles en cuanto a asistir a la iglesia y sinceros en cuanto a cumplir sus deberes religiosos, pero aún así no han cambiado. Aquí no me refiero solamente a los que se someten a fórmulas religiosas, sino a aquellos que genuinamente buscan adorar y obedecer al Señor Jesucristo como Señor y Maestro. Estos pueden cantar con gusto, orar en el Espíritu, vivir de una manera tan obediente hasta donde sus conocimientos les permiten, y aún recibir visiones y manifestaciones divinas, y sin embargo, el tenor de sus vidas permanece sin cambio. ¿Por qué? Porque nunca han tomado uno de los métodos fundamentales que Dios usa para cambiarnos. El estudio. Jesús declaró inequívocamente que el conocimiento de la verdad es lo que nos hará libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 y 32. Los buenos sentimientos no nos harán libres. Las experiencias estáticas no nos harán libres. El hecho de fascinarnos con Jesús tampoco nos libertará. Sin el conocimiento de la verdad no seremos libres. Este principio es verdadero en todo aspecto de la conducta humana. Es valedero en biología y en matemáticas. Es verdadero en las relaciones matrimoniales y en las otras relaciones. Pero es verdadero especialmente en lo que se refiere a la vida espiritual. Muchos están obstaculizados y confusos en la vida espiritual por el simple hecho de que ignoran la verdad. Peor aún, muchos han sido llevados a una esclavitud sumamente cruel por las falsas enseñanzas. Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 11 y 15. Por tanto, apliquémonos a aprender lo que constituye la disciplina espiritual del estudio, a identificar sus escollos ocultos, a practicarla con gozo y a experimentar la liberación que produce. ¿Qué es el estudio? El estudio es una clase específica de experiencia en la cual, a través de la cuidadosa observación de estructuras objetivas, hacemos que nuestro proceso de pensamiento se mueva en determinada manera. Tal vez estudiemos un árbol o un libro. Lo vemos, lo sentimos. Al hacerlo, nuestro proceso de pensamiento adopta un orden en conformidad con el orden que hay en el árbol o en el libro. Cuando esto se hace con concentración, percepción y repetición, se forman en nosotros hábitos arraigados de pensamiento. En el Antiguo Testamento se dieron instrucciones para que las leyes se escribieran en las puertas y en los postes de las casas, de tal modo que fueran por frontales entre vuestros ojos. Deuteronomio 11 y 18. El propósito de esa instrucción era
Gir. La mente repetida irregularmente hacia cierto modo de pensamiento. Con respecto a Dios y a las relaciones humanas. Por supuesto, el Nuevo Testamento reemplaza las leyes escritas en los postes por leyes escritas en el corazón y nos conduce hacia Jesús, nuestro Maestro interno siempre presente. Una vez más tenemos que hacer hincapié en que los arraigados hábitos de pensamiento, que están formados, se conformen al orden de aquello que se está estudiando. Lo que estudiamos determina la clase de hábito que se ha de formar. Esa fue la razón por la que el apóstol Pablo nos insta a concentrar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y de buen nombre. El proceso que ocurre en el estudio debe distinguirse del de la meditación. La meditación es devota, el estudio es analítico. La meditación saboreará una palabra, el estudio la explicará. Aunque la meditación y el estudio con frecuencia se entrelazan y funcionan de manera concurrente, constituyen dos experiencias distintas. El estudio ofrece cierta estructura objetiva, dentro de la cual la meditación puede funcionar con éxito. En el estudio hay dos clases de libros que se han de estudiar: los escritos y los no escritos. Los libros y las conferencias, por tanto, solo constituyen la mitad del campo del estudio. Tal vez menos. El mundo de la naturaleza y, aún más importante, la cuidadosa observación de los eventos y de las acciones. Son los campos principales de estudio que no están escritos. La tarea principal del estudio es la percepción de la realidad, de una determinada situación, determinado encuentro, o de un determinado libro. Una persona, por ejemplo, pudiera pasar por el escándalo de Watergate sin percibir nada de la naturaleza real de esa trágica situación. Pero si la persona observara con cuidado y reflexionara en lo que estaba ocurriendo, aprendería mucho. 4 pasos. El estudio envuelve 4 pasos. El primero es la repetición. La repetición es una manera de concentrar regularmente la mente en una dirección específica, para arraigar así los hábitos de pensamiento. La repetición ha recibido cierta mala reputación hoy. Sin embargo, es importante entender que la repetición por sí sola, sin siquiera entender lo que se está repitiendo, afecta la mente interna. Los arraigados hábitos de pensamiento pueden formarse con solo la repetición, con lo cual se cambia así la conducta. Esa es la razón principal que respalda a la psicocibernética, que prepara al individuo para repetir ciertas afirmaciones con regularidad, por ejemplo, yo me amo a mí mismo incondicionalmente. Ni siquiera es importante que la persona crea lo que está repitiendo, solo que lo repita. Así se educa la mente interna y con el tiempo responderá modificando la conducta en conformidad con la afirmación. Por supuesto, este principio ha sido reconocido a través de los siglos, pero solo recientemente ha recibido confirmación científica. Esa es la razón por la cual el asunto de la programación para la televisión es muy importante. Si en el programa de televisión de mayor audiencia se informa sobre los innumerables crímenes que se cometen cada noche, la sola repetición preparará la mente interna para que adopte patrones destructivos de pensamiento. La concentración es el segundo paso en el estudio. Si además de dedicar la mente repetidamente al tema, la persona se concentra en lo que está estudiando, el aprendizaje aumenta inmensamente. La concentración enfoca la mente. La atención se enfoca en lo que se está estudiando. La mente humana tiene una capacidad increíble para concentrarse. Constantemente está recibiendo millares de estímulos, cada uno de los cuales ella puede almacenarlos en su banco de memoria mientras se enfoca solo en unos pocos. Esta capacidad natural del cerebro se intensifica cuando con singularidad de propósito concentramos nuestra atención en el objeto de estudio que deseamos. Cuando no solo canalizamos de manera repetida la mente hacia una dirección en particular, y concentramos la atención en el tema, sino que también entendemos lo que estamos estudiando, llegamos a un nuevo nivel. La comprensión es
Entonces, el tercer paso en la disciplina del estudio. La comprensión. Nos conduce a la penetración y al discernimiento. Nos ofrece la base para la verdadera percepción de la realidad. Se necesita dar un paso más, la reflexión. Aunque la comprensión define lo que estamos estudiando, la reflexión define su significado. El hecho de reflexionar, de rumiar los eventos de nuestro tiempo, nos conducirá a la realidad interna de ellos. La reflexión nos lleva a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. En la reflexión no solo llegamos a entender nuestro tema de estudio, sino a entendernos a nosotros mismos. Jesús habló con frecuencia acerca de oídos que no oyen y de ojos que no ven. Cuando ponderamos el significado de lo que estudiamos, llegamos a oír y ver las cosas de una nueva manera. Pronto se hace obvio que el estudio demanda humildad. El estudio no puede ocurrir mientras no estemos dispuestos a meternos al tema. Tenemos que someternos al sistema. Tenemos que acudir como estudiantes, no como maestros. Y el estudio no solo depende directamente de la humildad, sino que también conduce a ella. La arrogancia y el espíritu educable se excluyen mutuamente. Todos conocemos a individuos que han tomado algún curso de estudio, o que han obtenido algún grado académico, y que exhiben la información que han obtenido de una manera ofensiva. Debemos sentir una profunda compasión por tales personas. No entienden la disciplina espiritual del estudio. Ellos han confundido la acumulación de información con el conocimiento. Han establecido una ecuación entre el chorro de palabras y la sabiduría. ¡Qué trágico! El apóstol Juan definió la vida eterna como el conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Aún un toque de este conocimiento experimental es suficiente para darnos un profundo sentido de humildad. Habiendo colocado el fundamento, movámonos ahora a la ejecución práctica de la disciplina del estudio. Estudio de libros. Cuando pensamos estudiar, nos vienen a la mente de manera muy natural, libros u otros escritos. Aunque los libros solo constituyen la mitad del material de estudio, como ya lo dije. La mitad más obvia, ellos son claramente importantes. Desafortunadamente parece que muchos piensan que estudiar un libro es una tarea sencilla. Sin duda alguna, esa actitud petulante explica los malos hábitos de estudio de muchas personas. El estudio de un libro es un asunto sumamente complejo, especialmente para el novicio. Como ocurre con el tenis o con la mecanografía, cuando uno comienza el aprendizaje parece que hay 1000 detalles que es necesario dominar, y uno se pregunta, ¿cómo es posible tenerlos a todos en mente al mismo tiempo? Tan pronto como uno se hace experto, sin embargo, la mecánica pasa a un segundo nivel y uno se concentra en el juego de tenis, o en el material que se ha de escribir a máquina. Lo mismo ocurre con el estudio de un libro. El estudio es un arte exigente que envuelve un laberinto de detalles. El principal obstáculo es el de convencer a las personas de que tienen que aprender a estudiar. La mayoría de las personas suponen que por cuanto ellas saben leer palabras, saben estudiar. Esta limitada comprensión de la naturaleza del estudio explica por que muchas personas aprenden muy poco cuando leen libros. Hay 3 normas intrínsecas y 3 extrínsecas que gobiernan el éxito en el estudio de un libro. Mortimer J. Adler, en su libro, ¿Cómo leer un libro?, cubre estos temas con gran detalle. Su libro fue publicado en Nueva York por Simon & Schuster, 1940. Estoy muy agradecido a él por estos discernimientos de la disciplina del estudio. Al principio, las normas intrínsecas pueden hacer necesarias 3 lecturas separadas del material, pero, con el tiempo, se pueden aplicar de manera concurrente. La primera lectura envuelve el entendimiento del libro. ¿Qué es lo que el autor dice? La segunda lectura envuelve la interpretación del libro. ¿Qué es lo que el autor quiere decir? La tercera lectura envuelve la evaluación del libro.
¿Tiene la razón el autor o no? La mayoría de las personas tienen la tendencia de hacer la tercera lectura. En primer lugar y con frecuencia, no hacemos en absoluto la primera ni la segunda. Hacemos un análisis crítico del libro. Antes de entender lo que dice, juzgamos que el libro está bien o mal antes de interpretar su significado. El sabio escritor de Eclesiastés dijo que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. El tiempo para el análisis crítico de un libro viene después de un cuidadoso entendimiento de dicho libro y de su interpretación. Sin embargo, las normas intrínsecas de estudio son por sí mismas inadecuadas. Para leer con éxito, necesitamos las ayudas extrínsecas. La experiencia, otros libros y la discusión como interacción. La experiencia es la única manera en que podemos interpretar y relacionar lo que leemos. Cuando hemos entendido y reflexionado en la experiencia, ella nos informa e ilumina nuestro estudio. Entre los otros libros pueden incluirse diccionarios, comentarios y alguna otra literatura interpretativa, pero los más significativos son otros grandes libros que preceden o que prosiguen al estudio que estamos realizando. Con frecuencia, los libros solo tienen significado cuando se leen en relación con otros libros. A la gente le parecería casi imposible entender la epístola a los romanos o la epístola a los hebreos, por ejemplo, sin tener una base en la literatura del Antiguo Testamento. En los Estados Unidos, por ejemplo, es realmente imposible leer los documentos de los federalistas y entenderlos, sin primero haber leído los artículos de la Confederación y la Constitución de los Estados Unidos de América. Los grandes libros que tienen por tema los asuntos fundamentales de la vida, se relacionan unos con otros. No se pueden leer aisladamente. La discusión se refiere a la interacción que se produce entre los seres humanos cuando estos prosiguen un curso particular de estudio. Tenemos interacción con el auto y unos con otros. Y así nacen nuevas ideas creadoras. El primer libro y el más importante que debemos estudiar es la Biblia. El salmista preguntó, ¿con qué limpiará el joven su camino? Luego respondió a su propia pregunta, con guardar tu palabra. Y agregó, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmos 119, versículo 9 y 11. Con el término tu palabra, el salmista se refería a la Torá, pero los cristianos a través de los siglos han descubierto que esto es cierto en el estudio de toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 al 17. Notemos que el propósito fundamental no es la pureza doctrinal, aunque sin duda eso está envuelto, sino la transformación interna. Cuando acudimos a la Escritura no acudimos a acumular información, sino a ser cambiados. Tenemos que entender, sin embargo, que existe una inmensa diferencia entre el estudio de la Escritura y la lectura devota de ella. En el estudio de la Escritura se le concede una alta prioridad a la interpretación, lo que significa, en la lectura bíblica devota se concede una alta prioridad a la aplicación, lo que significa para mí. En el estudio no buscamos el éxtasis espiritual, de hecho, el éxtasis podría ser un obstáculo. Cuando estudiamos un libro de la Biblia buscamos estar dominados por la intención del autor. Estamos determinados a oír lo que él dice, no lo que nos gustaría que dijera. Estamos dispuestos a pagar el precio de pasar días infructuosos, uno tras otro, hasta que el significado sea claro. Este proceso revoluciona nuestra vida. El apóstol Pedro halló algunas cosas en las epístolas de nuestro amado hermano Pablo que eran difíciles de entender. Segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16. Si a Pedro le pareció así, a nosotros también nos parecerá. Necesitaremos estudiar bastante sobre el particular.
La lectura devota diaria ciertamente es recomendable. Pero, eso no es estudio. Cualquiera que esté buscando una palabrita de Dios para hoy no está interesado en la disciplina del estudio. El promedio de clases de escuela dominical para adultos es demasiado superficial, muy dedicado a lo devoto y, por tanto, no nos ayuda en el estudio bíblico, aunque algunas iglesias creen suficientemente en el estudio como para ofrecer cursos bíblicos en serio. Tal vez vivas cerca de un seminario evangélico o de un instituto bíblico donde puedes tomar cursos. Si tal es el caso, eres afortunado, especialmente si hayas un profesor que, además de ofrecer información, ofrezca vida. Sin embargo, en caso de que no tengas esa oportunidad, y aun si la tienes, puedes hacer varias cosas para comenzar a estudiar la Biblia. Algunas de mis experiencias de estudio más provechosas las he logrado estructurando un retiro privado para mí mismo. Por lo general, eso envuelve unos 2 o 3 días. Sin duda alguna. Objetarás que, dado el programa de trabajo que tienes, no sería posible sacar ese tiempo. Quiero que sepas que sacar ese tiempo no es más fácil para mí que para cualquier otra persona. Yo peleo y lucho para cada retiro, el cual lo anoto en mi agenda, con muchas semanas de anticipación. He sugerido esta idea a diversos grupos y he descubierto que profesionales que tienen programas muy cargados, trabajadores que tienen horarios rígidos de trabajo, amas de casa que tienen familias grandes, y otros individuos pueden conseguir tiempo para un retiro de estudio privado. He descubierto que el problema más difícil no es el de conseguir tiempo, sino el de convencerme de que el estudio bíblico es suficientemente importante para separar el tiempo. La Biblia nos dice que, después de la maravillosa resurrección de Dorcas, Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Hechos 9, versículo 43. Mientras Pedro estaba en Jope, el Espíritu Santo logró comunicarse con él, nada menos que con ayudas visuales, en lo que se refería a su prejuicio racial. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de permanecer allí, Pedro se hubiera lanzado inmediatamente a un viaje de predicación para hablar acerca de la resurrección de Dorcas? Posiblemente no hubiera llegado a ese destrozador discernimiento procedente del Espíritu Santo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Hechos 10, versículo 34 al 35. Nadie sabe si de otro modo no hubiera comprendido eso. Pero yo sé lo siguiente: Dios desea que todos nosotros tengamos varios lugares donde podamos quedarnos, y donde Él pueda enseñarnos de una manera especial. Para muchas personas, un fin de semana es buen tiempo para tal experiencia. Otros pueden hacer el arreglo de tomar unos días en la mitad de la semana. Si solo es posible tomar un día, con frecuencia el domingo resulta excelente. Cualquier lugar es bueno, con tal que estés retirado de la casa. El hecho de salir de la casa no solo te libra del teléfono y de las responsabilidades domésticas, sino que también da a tu mente una disposición para el aprendizaje. Hay a menudo centros de retiro que reciben a personas que desean un retiro personal, privado. Los retiros organizados en grupo casi nunca toman en serio el estudio, de modo que muy ciertamente necesitarás estructurar tu propio retiro. Por el hecho de que en este retiro estarás a solas, necesitarás disciplinarte y medir tu tiempo con mucho cuidado. Si eres nuevo en esta actividad, no querrás excederte. Sin embargo, con la experiencia, tendrás la esperanza de dedicar de 10 a 12 horas a un buen estudio cada día. ¿Qué debes de estudiar? Eso depende de lo que necesites. No conozco tus necesidades, pero sé que una de las grandes necesidades entre los cristianos de hoy es simplemente la necesidad de leer grandes porciones de la Biblia. Gran parte de nuestra lectura bíblica es fragmentaria y esporádica. Realmente he conocido a estudiantes que han tomado cursos bíblicos y nunca leyeron ni siquiera todo el libro bíblico que estaban estudiando. Pensemos, por ejemplo, en escoger un libro largo de la Biblia, como Génesis o Jeremías,
y en leerlo por completo. Nota la estructura y el desarrollo del libro. Nota los aspectos difíciles. Y vuelve a ellos más tarde. Apunta pensamientos e impresiones. Algunas veces es conveniente combinar el estudio de la Biblia con el estudio de alguno de los grandes clásicos de las devociones. Tales experiencias de retiro pueden transformar tu vida. Otro método para el estudio de la Biblia consiste en escoger un libro más pequeño, como Efesios o Primera de Juan, y leerlo por completo todos los días durante un mes. Más que cualquier otro esfuerzo particular, este colocará la estructura del libro en tu mente. Léelo sin tratar de adaptarlo a categorías establecidas. Espera oír nuevas cosas de nuevas maneras. Lleva un diario de lo que vayas descubriendo en el transcurso de estos estudios. Obviamente querrás usar el mejor material secundario de apoyo que tengas a tu disposición. Además del estudio de la Biblia, no descuides el estudio de alguno de los clásicos experimentales de la literatura cristiana. Tampoco debemos olvidar la cantidad de literatura escrita por individuos de muchas disciplinas. Muchos de estos pensadores tienen extraordinarias percepciones de la situación humana. Entre estos están algunos escritores orientales como Lao Tse, de China, y Zoroastro, de Persia, y otros como Shakespeare, Milton, Cervantes y Dante, Tolstoy y Dostoevsky, y en nuestro siglo tenemos a Dachan Marshall. Aquí está en orden una advertencia. No te sientas abrumado ni desanimado a causa de todos los libros que no has leído. Recuerda que la clave de la disciplina del estudio no consiste en leer muchos libros, sino en experimentar lo que leemos. Estudio de los libros que no están escritos. Llegamos al campo de estudio menos reconocido, pero tal vez el más importante, la observación de la realidad en las cosas, los eventos y las acciones. El lugar más fácil para comenzar es la naturaleza. No es difícil ver que el orden de la creación tiene algo que enseñarnos. Isaías nos dice: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55, versículo 12. La obra del Creador puede hablarnos y enseñarnos si nosotros escuchamos. Martin Buber contó la historia de un rabino que iba a una laguna todos los días al amanecer, para oír el canto con que las ranas alaban a Dios. El estudio de la naturaleza lo comenzamos poniendo atención. Vemos las flores o los pájaros. Los observamos detenidamente. Y en oración. André Gide describió el momento en que, mientras oía una charla en un salón de clase, observó que una mariposa salía de su crisálida. Él se llenó de asombro, de adoración, de gozo por esta metamorfosis y resurrección. Con entusiasmo mostró lo que estaba ocurriendo a su profesor, quien le contestó con desaprobación: bueno, ¿no sabías que la crisálida es la envoltura de la mariposa? Toda mariposa que ves ha salido de una crisálida. Eso es perfectamente natural. Desilusionado, Gide escribió: sí, en verdad, yo sabía la historia natural también, tal vez mejor que él. Pero, por el hecho de ser natural, ¿no podía él comprender que era maravillosa? Pobre criatura. Desde ese día me disgusté con él y sentí repugnancia hacia sus lecciones. A alguien no le hubiera pasado eso. El profesor de Gide solo había acumulado información, no había estudiado. Así que el primer paso en el estudio de la naturaleza es una reverente observación. Una hoja puede hablar de orden y variedad, de complejidad y de simetría. Evelyn Underhill escribió: concéntrate en ti mismo, tal como te lo han enseñado las sugerencias para meditar. Luego, con la atención ya no dispersa entre los accidentes e intereses triviales de tu vida personal, sino equilibrada, tensa, lista para el trabajo que le demandarás. Extiéndete mediante un claro acto de voluntad amorosa hacia una de las miríadas de manifestaciones de la vida que lo rodean, y que ordinariamente no te darías cuenta de ellas, a menos que las necesitaras por casualidad. Permite que tu ser salga por completo hacia esa manifestación, no atraiga su imagen hacia ti. La condición para el éxito es una deliberada
Atención aún más, apasionada, una atención que pronto trascienda toda conciencia de ti mismo, como algo separado de lo que ves, pero que atienda a ello. En cuanto al objeto de la contemplación, poco importa. Desde una montaña elevada hasta un insecto, cualquier cosa serviría, siempre que tengas la actitud correcta, pues todas las cosas de este mundo hacia las cuales te extiendas están estrechamente vinculadas. Y cuando se ha percibido verdaderamente una, esa sirve de puerta para todas las demás. El siguiente paso consiste en hacernos amigos de las flores, de los árboles y de los pequeños seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. Hablar con los animales, como el legendario Dr. Dolittle. Asterisco por supuesto, no puedes realmente hablar con un animal, ¿verdad? Hay ciertamente una comunicación que va más allá de las palabras. Los animales, y aun las plantas, parecen responder a nuestra amistad y compasión. Lo sé porque he hecho el experimento, y también lo han hecho algunos científicos de primera línea. Hemos descubierto que eso es cierto. Tal vez las historias acerca de San Francisco de Asís, de que amansó al lobo de Gubbio, y de que les predicaba a los pájaros, no sea tan improbable. Podemos estar seguros de lo siguiente. Si amamos la creación aprenderemos de ella. En la obra Los hermanos Karamazov, Dostoevsky aconsejaba: amad toda la creación de Dios, toda la arena y cada grano que hay en ella. Amad cada hoja, cada rayo de luz de Dios. Amad los animales, amad las plantas, amad todo. Si amáis todo, percibiréis el divino misterio de las cosas. Tan pronto como lo percibáis, comenzaréis a percibirlo mejor todos los días. Por supuesto, hay muchos libros, además de la naturaleza, que debiéramos estudiar. Si observas las relaciones que existen entre los seres humanos, recibirás una educación a nivel de grado universitario. Observa, por ejemplo, cuántas de nuestras palabras tienen por objeto justificar nuestras acciones. Nos parece casi imposible actuar y permitir que la acción hable por sí misma. No, nosotros tenemos que explicarla, justificarla y demostrar la rectitud de la acción. ¿Por qué sentimos este impulso de dejar las cosas claras? A causa de nuestro orgullo y de nuestro temor. Está en juego nuestra reputación. Es fácil observar ese rasgo particularmente entre los vendedores, los escritores, los pastores de iglesias, los profesores, entre todos aquellos que se ganan la vida siendo eficaces en palabras. Por otra parte, si hacemos de nosotros mismos uno de los principales temas de estudio, gradualmente nos libraremos de la arrogancia. No podremos orar como el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lucas 18, versículo 11. Está atento a las relaciones ordinarias que encuentras a lo largo del día, en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Nota las cosas que dominan a las personas. Recuerda que no estás tratando de condenar ni de juzgar a nadie, solo estás tratando de aprender. Si en realidad descubres que dentro de ti está surgiendo un espíritu crítico, observa ese hecho y aprende. Como ya lo dije, uno de los principales objetos de nuestro estudio debería ser nosotros mismos. Deberíamos aprender cuáles son las cosas que nos dominan. Observa tus sentimientos internos y los vaivenes de tu disposición de ánimo. ¿Qué es lo que domina tu disposición de ánimo? Al ver ese hecho, ¿qué puedes aprender acerca de ti mismo? Asterisco. Al hacer todo esto, no estamos tratando de llegar a ser psicólogos o sociólogos aficionados. Tampoco nos obsesiona una excesiva introspección. Estudiamos estos asuntos con un espíritu de humildad y con el reconocimiento de que necesitamos una gran dosis de gracia. Solo queremos seguir la máxima de Sócrates: conócete a ti mismo. Y esperamos que Jesús sea nuestro Maestro viviente y siempre presente, a través del bendito Espíritu Santo. Haríamos bien en estudiar las instituciones y las culturas y las fuerzas que les dan forma. También debiéramos reflexionar en los eventos de nuestro tiempo y con un espíritu de discernimiento
Notar en primer lugar qué es lo que nuestra cultura considera un gran evento, y qué es lo que no considera como tal. Echa una mirada a los sistemas de valores de una cultura, no a lo que las personas dicen que son, sino a lo que realmente son. Y una de las maneras más claras de verlos valores de la cultura consiste en observar los avisos comerciales de televisión. Haz preguntas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de nuestra sociedad tecnológica? ¿Qué efecto ha producido la industria de alimentos de preparación rápida en la tradición familiar? ¿De reunirse a la hora de comer? ¿Por qué en nuestra cultura nos parece difícil apartar tiempo para desarrollar las relaciones? ¿El individualismo occidental es valioso o destructivo? ¿Qué de nuestra cultura está de acuerdo con el Evangelio? ¿Y qué no? Una de las funciones más importantes de los profetas cristianos de nuestro día es la capacidad para percibir las consecuencias de diversos inventos y de otras fuerzas de nuestra cultura, y hacer juicios de valor sobre ellos. El estudio produce regocijo. Como a cualquier novato, nos parecerá un trabajo duro al principio. Pero cuanto más sea nuestro aprovechamiento, tanto mayor será nuestro gozo. Alexander Pope dijo, no hay estudio que no sea capaz de deleitarnos después que nos dediquemos un poco a él. Vale la pena dedicar al estudio nuestro esfuerzo más serio.